fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco. Tremendo decir eso, ¿verdad? No cualquiera dice esas palabras. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Voy a repetirlo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que Dios añada bendición a su palabra. Voy a leerles el párrafo 185, solamente para empezar a desarrollar el pensamiento, el esbozo bíblico que tenemos en esta mañana. Dice el párrafo 185, ¿ven ustedes ahora su secreto? ¿Para qué? Dice, para restaurar la Eva caída, pues ella fue la representación anticipada de la iglesia. Y ahora fíjense, así como Dios le abrió el costado a Adán y sacó a Eva de su propia carne y sangre, y dividió su espíritu masculino y femenino, y el femenino lo puso en Eva, tomó la costilla de debajo de su costado e hizo a Eva de ella. Así también Dios hizo la misma cosa. Sacó la sangre y el agua del costado de Cristo, y Cristo es la palabra, y tomó la palabra e hizo a Eva, su iglesia, regresándola de nuevo a Él mismo, redimida por la sangre que salió de su cuerpo. ¿Lo ven ustedes ahora? Y aquí el mensaje de esta mañana tiene por nombre el misterio de Dios revelado. Y para poder desentrañar este misterio de Dios, lo que tenemos que hacer es, usted sabe, mi papá tenía muchos refranes. Al hermano Leyman le hace gracia que yo siempre tengo un refrán, un dicho. Mi papá decía que un elefante se mata a pellizcos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que todo trabajo grande todo trabajo grande se puede descomponer en pequeñas partes, en pequeñas metas. Vamos a dividir el misterio de Dios en 3 propósitos en esta mañana. Hay 3 propósitos en el misterio de Dios. Número 1, Dios quería darse a conocer, Dios quería revelarse. Número 2, Él quería tener la preeminencia en sus hijos, en su pueblo.
Y número 3, Él quiere restaurar el reino. Vea qué sencillo es. Número 1, Él quiere revelarse, manifestarse, darse a conocer. Número 2, Él quiere tener la preeminencia en su pueblo, en sus hijos. Y número 3, Él quiere restaurar el reino. Si usted comprende estas 3 cosas, puede comprender el misterio de Dios, el misterio de todo lo que encierra la Escritura. ¿Estamos listos para oír la palabra? ¿Creemos la palabra? Muy bien. El primer propósito, Dios quería revelarse. ¿Y cómo se reveló Él? Él se reveló en Cristo. Dice la palabra de Dios en Primera de Tito, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios no puso a 2, a 3, a 4, a 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Siguiente cita dice Efesios 1:9, es una cita bien importante. Dice, 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuántos saben que para la gran mayoría de personas la voluntad del Señor es un misterio? Saber qué es lo que Dios quiere es un misterio para las personas. Pero aquí dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y voy a detenerme ahí un momento, en ese verso 10. Vean cómo dice, Él se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto algo. Cuando usted, hermana Marianela, se propone algo, es algo que está en su corazón. Es algo que está aquí adentro. Dios no dijo nada. Dios guardó un secreto. Dios guardó un misterio. Él se propuso algo y lo guardó en secreto. Y lo que Él se propuso, dice ese verso 10, dice, se había propuesto en sí mismo, vamos a ver dónde estoy, hacia aquí, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo ha sido reunido en Cristo Jesús. Todo está reunido ahí. Todo está encerrado, todo este misterio está encerrado en Cristo. Yo les he dicho, lo voy a tratar de decir con mis propias palabras para poder ayudarnos. Yo he dicho, si Cristo fuera un taxista, ¿qué clase de taxista sería? Si hay un hermano taxista, él debería preguntarse eso, ¿qué clase de taxista sería Cristo? Y si Cristo fuera un profesor de español, ¿qué clase de profesor sería? Y si Cristo fuera un músico, ¿qué clase de músico sería? Si Él fuera un pastor, ¿qué clase de pastor sería? Porque muchas cosas de nuestra vida son fácilmente, se pueden arreglar fácilmente cuando podemos ver cómo lo haría Jesucristo. La manera, el temperamento, el carácter que tuvo Cristo. Muchas veces cuando usted no sepa cómo actuar, pregúntese, y en una situación así, ¿qué haría Cristo? Porque vamos a encontrar que nuestra carne constantemente se rebela contra el propósito de Dios. Nuestra carne tiene sus propios planes, sus propios propósitos. Y antes de que usted actúe por temperamento, antes de que usted se enoje, antes de que usted sea impaciente, antes de que usted hable precipitadamente, pregúntese qué haría Jesucristo en este caso. ¿Cómo actuaría? En mis zapatos, ¿qué clase de persona sería Cristo? Él encerró todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Luego dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Algunas versiones dicen toda la plenitud de la divinidad. Es lo mismo. Y vosotros estáis completos en Él. ¿No le gusta eso? En Él estamos completos. En Él no nos hace falta nada. En Él tenemos redención, restauración, promesas. En Él lo tenemos todo. También hay otra parte en la Biblia que dice que en Cristo todas las promesas son sí
y son amén. En Él estamos completos. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pero no nos quedamos ahí, sino que también dice el verso 12, sepultados con Él en el bautismo. Por eso debemos bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice, y dice ahora en Colosenses 3:3, que es la siguiente cita, porque lo que estoy haciendo es resumiéndolo un poco, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Piensen en eso un momento. Porque habéis muerto a las cosas de este mundo, Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Podría el diablo? Yo estaba pensando, cuando yo era muchacho, cuando yo era un chiquito en la escuela, yo era medio peleón. Y era medio bravo. Y tenía unos zapatos de esos ortopédicos que los usaba le daba muy duro a los otros niños. Yo era muy malo. Pero ese no es mi punto. Lo que quiero hablar es que algunas veces se presentaban como pequeñas pandillas, ¿verdad? 2 o 3 que querían pelear, ¿verdad? En el recreo. Y por ahí aparecía el famoso padrino. Usted no está solo, yo lo padrino, ¿verdad? Y aparecía por ahí. Y entonces cuando estaba muy grandote el padrino, los otros no querían meterse. Aquí dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Cree usted que el diablo puede ponerle un dedo encima a un hijo de Dios? Si está escondido con Cristo en Dios, no puede ponerle un dedo encima. Lo que pasa muchas veces es que usted es el que se sale. ¿Qué pasó con Eva? Dios le puso una palabra y mientras ella estuviera dentro de la palabra, el diablo no podría haberle hecho nada. En el momento que ella decide sacar un pie de la palabra, el diablo la puede atacar. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Pero se dan cuenta qué importante es la figura de Cristo. No solamente por lo que leímos en Colosenses 1:15 al 27, sino también por lo que leímos que solo Él es el único mediador. Por lo que leímos que en Efesios, que dice que todo lo encerró en Cristo. Y también por lo que leemos en Colosenses, que dice que en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Y esto es algo bien importante para entender. Porque hoy el tema es que Dios quiere, el primer propósito. Vamos a ver, estudiantes de la Biblia. Quiero ver si me están escuchando. ¿Cuál es el primer propósito en el misterio de Dios? Dios quería revelarse. Dios quería manifestarse, darse a conocer, correcto. Ahora, nos vamos a dar cuenta por los siguientes textos de que Dios es un Dios que mentalmente hablando va a ser un Dios malentendido. El hombre va a tratar de entenderlo con su lógica y va a ser malentendido. Por eso quiero que recuerden que leímos que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Quiero que recuerden eso para dentro de unos minutos. Porque es por revelación que Dios se da a conocer a sus hijos. Ustedes saben, así lo hizo con Pedro en Cesarea de Filipos. En Mateo 16:17 dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De dónde viene esa respuesta? Cristo había hecho una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dijeron, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, porque lo habían visto llorando, y Jeremías era el profeta llorón. Unos dicen que eres esto, otros dicen que eres esto otro. Y Cristo los vuelve a ver, les clava la mirada y les hace la pregunta del $1.000.000. Los mira y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? No lo que dicen los demás, lo que dicen ustedes. Y se levanta la fe, se levanta Pedro como tipo del creyente verdadero y dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ante tal afirmación, la respuesta de Cristo es: wow, la pegaste, la sacaste del estadio. Bienaventurado, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre. No te lo pudo haber enseñado un hombre, no lo aprendiste en el seminario bíblico, no hay ningún cursillo de teología que te lo pueda haber mostrado, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Fue una revelación directa del Padre al corazón de Pedro, porque Dios se da a conocer por medio de revelación espiritual. También dice la palabra de Dios en Mateo 11:25, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Ve? Usted quiere entenderlo mentalmente, y usted dice que estas cosas están escondidas de la sabiduría humana, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice el verso 26. Y el verso 27 es muy importante para nuestro tema de esta mañana. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Pero no solamente es que ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, sino que y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Usted solamente puede conocer a Dios por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. El único, es un solo camino. Usted encuentra que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Hay caminos, muchos caminos, pero también dice la palabra de Dios: paraos en la senda antigua, aquella senda antigua. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es uno el camino y se llama, es una la verdad y se llama Jesucristo. Entonces vea qué importante. Y nadie conoce al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Usted conoce a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Corintios 2:7 nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué en misterio? Porque está oculta, porque Dios se había propuesto algo, porque era un secreto. ¿Ve? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que estudian mucho, dice. ¿Cómo dice ese verso ahí? Para los que le aman, para los que le aman. Pero Dios, dice el verso 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Subráyelo, fue por revelación, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora yo quiero traer unas afirmaciones para empezar a apuntalar lo que estamos edificando en esta mañana en el corazón del creyente. Quiero decirles que Cristo en la Biblia hace a la Biblia la completa revelación de Dios. ¿Por qué la Biblia es la completa revelación de Dios? Porque ahí está Cristo. Y le voy a decir algo: si usted lee la Biblia y no encuentra a Cristo, tiene que detenerse y volver a leerlo, porque Él está ahí. Él está escondido en cada verso de la palabra. Él está escondido en la parábola del buen samaritano. Él está escondido en la parábola del buen pastor. Él está escondido incluso en la parábola del hijo pródigo. Él está en la palabra. Si usted no lo vio, devuélvase y vuelva a leer y pídele a Dios revelación, porque Él está en la palabra. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de reunión, el lugar santísimo, los 7 candeleros, la menorá, todo es un tipo, el cordero, todo tipifica, todo habla de Cristo, todo habla de su obra. Así que Cristo en la Biblia hace a la Biblia la completa revelación de Dios.
Pero si Cristo está en usted, ¿qué pasaría? Cristo en usted lo hace a usted la completa revelación de Dios. Vea que al final leímos el verso 27 de Colosenses 1, dice que el misterio era ¿cuál? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hablando en términos, mi tema de hoy no es el nuevo nacimiento, pero hablando en esos términos, ¿qué es el nuevo nacimiento en los términos del mensaje de esta mañana? Bueno, el nuevo nacimiento es la revelación de Jesucristo viniendo personalmente a usted. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. La revelación de Jesucristo viniendo personalmente a usted. El primer propósito de Dios es revelarse mediante Cristo. Se revela por medio de su palabra y se revela por medio de usted también. Pedro no conoció a Cristo según la carne. Él tuvo una revelación de Jesucristo. Pablo tampoco. Pablo dijo, si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Fue una revelación y hay que conocer a Cristo por medio de la revelación. Hay una cita que no tengo ahí en mi presentación que quiero que la vayamos a leer todos. Vayan a Apocalipsis 1:1. Porque este ejercicio de Apocalipsis 1:1 es válido para todo hijo de Dios que esté abriendo su corazón y pidiéndole al Espíritu Santo que le revele su voluntad. Ah, sí la teníamos. Muy bien, muy bien. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Vea cómo dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vea, es la revelación de Jesucristo a su siervo. Y si fuera la revelación de Jesucristo a su siervo Esteban, a su sierva Laura, a su sierva Gretel, a su siervo Víctor, la revelación de Jesucristo viniendo a cada uno de nosotros. Si usted tiene la revelación de Jesucristo, sus frutos darán a conocer la vida de Cristo. Porque si usted siembra una semilla de aguacate, ¿qué es lo que tiene? Un palo de aguacates, ¿verdad? Nadie siembra un palo de aguacates, una semilla de aguacate y recibe fresas o rosas, ¿verdad? No, usted cosecha lo que siembra. Y si en usted está la vida de Cristo, eso es lo que se va a manifestar. Sus frutos darán a conocer la vida de Cristo. Si no tiene esa vida y esos frutos, algo diferente ha sido injertado, no Cristo. Dios quería revelarse, darse a conocer, manifestarse al hombre, a cada persona. Pero ¿cómo lo hizo? Por medio de Jesucristo. El segundo propósito era que Dios quería tener la preeminencia. ¿Alguien sabe? Esa es una palabrilla de domingo, ¿verdad? Esa no es una palabrilla que no todos los días hablamos de la preeminencia, ¿verdad que no? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra preeminencia? En otras versiones bíblicas dice de tener el primado. Es lo mismo que preeminencia, una palabra más antigua nada más. ¿Alguien sabe lo que significa tener la preeminencia? Tener el primer lugar. Tener el primer lugar. El segundo propósito del misterio de Dios es que Dios quería tener el primer lugar, tener la preeminencia en su pueblo. Ahora Dios quiere manifestarse por medio de la iglesia, y la iglesia manifiesta a Cristo, el cual es el misterio de Dios revelado. ¿Cuándo es que lo manifiesta? Cuando ella deja que fluya la palabra a través de ella. Ponga mucha atención a esto. Usted, la preeminencia de Dios viene para tomar una posición. Cristo alcanza la preeminencia cuando Él encuentra su posición en la iglesia. ¿Cuál es la posición de Cristo en el cuerpo? Él es la cabeza. Así dice la palabra. Él es la cabeza. Cuando Él encuentra su posición en la iglesia, Él tiene la preeminencia. Él es la cabeza y la cabeza es la que manda.
Si mi cerebro le dice a mi mano que se levante, se levanta. ¿Sería un cuerpo enfermo? Usted sabe, hay gente que tiene esto que llaman mal de Parkinson y el cuerpo les tiembla involuntariamente, se mueve, o hay gente que tiene espasmos, es involuntario. Eso es un cuerpo enfermo, porque la cabeza debe gobernar sobre el cuerpo. Cuando Cristo tiene la preeminencia, usted dice, y yo todavía me enojo, y yo todavía me impaciento, y yo todavía tengo egoísmo, y yo todavía siento envidia, y yo todavía siento celos, y yo todavía estoy con esta vida en el mundo, en nada me distingo de la gente del mundo, soy exactamente igual. La cabeza todavía no está en su lugar. Cristo no está gobernando ahí. Todavía no tiene la preeminencia. Pero Él, en los días de su carne, Él dijo algo bien importante para nosotros. Él dijo, he aquí vengo conforme al rollo del libro, está escrito de mí. Y usted, creyente de Dios, usted que ha creído en Cristo y en la palabra, debe conectar con la palabra y debe verse usted mismo en la palabra. Usted tiene que verse a sí mismo en la palabra. Voy a poner algunos ejemplos para que me comprendan. Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que llegaron a buscarlo, él tuvo una revelación de Jesucristo. Ustedes saben, cuando él tuvo la revelación de Jesucristo, a él se le había dicho que él iba a introducir al que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que él iba a ver al Espíritu descender sobre ese hombre. Y en el Jordán, dice la palabra de Dios que el Espíritu, como es un símil, ¿verdad? Como en forma corporal de paloma, descendió sobre Cristo y una voz audible dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cómo supo Juan el Bautista que ese era el Cristo? Porque él había sido guiado, él tenía una revelación sobre aquel que desciende al Espíritu, ese es el Cristo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ve, él tenía una revelación de Jesucristo. Él no se puso a ver lo que había a la izquierda o a la derecha, él estaba enfocado en lo que le había sido revelado. ¿Qué le ha sido revelado a usted? Cuando Juan el Bautista no solamente tuvo una revelación de Jesucristo, él tuvo una revelación de sí mismo en la palabra de Dios. Dice Juan 1:9, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué contestó? En el verso 23 dice la palabra, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. No solamente recibió una revelación de Jesucristo, que lo iba a guiar a entender a Cristo, sino que una revelación, no solamente tuvo una revelación de Jesucristo, sino que tuvo una revelación de sí mismo. Él se vio en la palabra, cumpliendo la palabra. Quiero que noten eso. Él se vio en la palabra, cumpliendo la palabra. Me parece que también podemos decir lo mismo de Pedro. Pedro tuvo una revelación, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tuvo una revelación de Jesucristo, pero luego él también tuvo una revelación de sí mismo cumpliendo la palabra. Cuando en Hechos 2 se derrama el Espíritu Santo y él empieza a hablarle, lleno con el Espíritu Santo, empieza a hablarle a todos los que están oyendo, él les dice, este es el cumplimiento de lo dicho por Joel, que en los postreros días derramaré de mi Santo Espíritu. Y habla de los ancianos y habla de los jóvenes teniendo visiones y soñando sueños. Pero vea qué interesante, cuando Cristo le dice, esto no te lo reveló carne y sangre, Él le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino.
todo lo que atares será atado y todo lo que desates será desatado. En otra parte del Evangelio también les dice, a quien retuvieren los pecados les serán retenidos. Le está dando una llave. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Vea qué interesante. Le dijo Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y es en Hechos 2, capítulo 38, que él capta. Él está hablando de Jesucristo. Hay como 3,000 personas, bueno, no, dice la palabra, debían haber más, pero hubieron 3,000 que se convirtieron al Señor ese día. Y lo que dice la palabra es que él, con las llaves del reino en la mano, dijo, Pedro les dijo, arrepentíos. A él se le hizo una pregunta, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, vea, esto nos habla del alcance de la promesa. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro no solamente tuvo una revelación de Jesucristo, sino que tuvo una revelación de él mismo cumpliendo la palabra. Él se vio con las llaves del reino, él estaba ahí y cuando se le hizo la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Él se vio cumpliendo la palabra, él vino con la promesa, porque él ya se había identificado con la promesa de Joel 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Pablo tuvo una revelación de Jesucristo. Ustedes saben con quién comparó Pablo a Jesucristo. Él dijo que se levantó un nuevo sacerdocio. En Hechos 7, en Hebreos 7, él empieza a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Y dice que Cristo es un sacerdote del orden de Melquisedec. Pablo tuvo la revelación de ver en Cristo el sacerdocio de Melquisedec, con una vida indestructible, dice la palabra, sin principio de vida ni fin de días. Él tuvo una revelación de Jesucristo bastante grandiosa. Lo vio como Melquisedec. Pero también él tuvo una revelación de sí mismo. Usted ve que en Efesios 3:1 dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, verso 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él también tuvo una revelación de sí mismo cumpliendo la palabra. Y él se llamó a sí mismo prisionero de Jesucristo. ¿Qué fue lo que había dicho cuando Cristo se le revela en el camino a Damasco a Pablo? Pablo ahora está ciego, está metido en una casa ciego y ya tarde en la noche Dios le habla a un siervo de Dios que tiene ahí llamado Ananías y le dice que se levante y que vaya a orar por Pablo para que reciba la vista, porque Pablo ha tenido una visión en la que ha visto que Ananías impone las manos y que él recobra la vista. ¿Y qué le dice Ananías al Señor? Señor, pero este Saulo de Tarso no es el que anda matando cristianos, no es el que anda persiguiendo a tu iglesia. ¿Y qué le dijo Cristo? Ese mismo es. Ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Vea lo que Dios tenía determinado para Pablo. Pablo tiene una revelación no solamente de la persona de Cristo como Melquisedec, pero tiene una revelación de sí mismo como un prisionero de Jesucristo. Ahora les digo, no es suficiente con que yo les diga a ustedes acerca de Juan el Bautista o de Pedro o de Pablo, pero ¿qué de nosotros? Les voy a compartir un pequeño testimonio. Hace un tiempo yo me sentía algo triste porque estaba siendo atacado y para mí era una injusticia lo que se estaba haciendo. Estaba siendo atacado y yo iba y oraba y decía, Señor, yo le pedí a Dios que hiciera justicia porque se me estaba levantando una calumnia. Y cuando estaba orando de esa forma, algo vino a mi corazón.
y habló a mi corazón. En mi tiempo de oración, no digo que una voz audible, una voz habló a mi corazón. Y en esa voz, Él me dijo: Eric, ¿no has predicado Mateo 5:44? Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y yo dije: sí, Señor, yo lo he predicado. Y me hizo esta pregunta: Eric, ¿cuándo vas a tener una oportunidad como esta para cumplir este verso de la Biblia? Si no ahora, que te están atacando, ultrajando, persiguiendo. Si no ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y se me abrieron los ojos y dije: verdaderamente esta es la mejor oportunidad que tengo. Dios me ha dado el privilegio de ver un verso en la Biblia y de poder vivirlo, de poder cumplirlo. Alguien podría decir: eso es una cosa pequeña. No, no lo es. Al final de su vida, lo más glorioso que usted puede hacer por el Señor es haber cumplido la palabra en su vida. Holocaustos y sacrificios no pediste, dice, mas he aquí vengo conforme a lo que está escrito en el rollo del libro acerca de mí. Qué privilegio para un hijo de Dios el poder ver la escritura y poder vivirla. Y quiero explicarlo bien. No es algo que no estoy hablando de que usted haya entendido un versículo mentalmente, es algo que ha sido vivificado en usted. Quiero que piensen eso un momento. Es algo que ha sido vivificado en usted. Ese día yo abracé Mateo 5:44 como nunca en la vida lo había abrazado. No fue que yo entendí el verso, fue que yo lo experimenté, fue que yo lo viví. Que usted pueda cumplir un versículo de la Biblia es algo así como encontrar su superpoder. Voy a decirlo de esta forma. Cuando yo comprendí eso, a partir de ese momento, ahora usted puede venir, criticarme, atacarme, ultrajarme, y lo único que usted va a sacar de mí es amor y oración. No va a lograr que yo me vuelva en su contra. Atáqueme, golpéeme, critíqueme, señáleme. No va a lograr que yo haga otra cosa, sino solamente que lo voy a amar y voy a orar por usted. Y cada vez que lo hago, estoy cumpliendo la palabra del Señor. Y cada vez que lo hago, estoy en el terreno de su perfecta voluntad. Y cada vez que lo hago, estoy agradando al Señor. Y hay una consecuencia de agradar al Señor. Jesucristo dijo: por eso me ama el Padre y nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Cuántos quieren estar con el apoyo con ese gran padrino llamado el Señor todo el tiempo, las 24 horas? Encuentre un verso de la Biblia, encuentre una revelación vivificada en su corazón, algo que se haga real en usted, y camine en ese terreno y dele al diablo con ese verso de la Biblia. Sea alguien que está viviendo ese verso de la Biblia y golpea al diablo con eso, porque el diablo va a ser derrotado con la palabra de Dios. Pero encuéntrese usted en la Biblia cumpliendo la palabra. Y más vale que escoja el verso correcto. No escoja, entonces Judas tomó una cuerda y se ahorcó. Sea selectivo. Usted es un hijo, una hija de Dios. Escoja promesas, pero no lo haga por mente. Hágalo por lo que usted está viviendo, porque las pruebas. ¿Cuántos recuerdan el consejo que nos puso el hermano? ¿Cuántos oyeron el consejo que trajo el hermano Carmen Mills? Él nos dijo en esa tremenda enseñanza sobre decisiones que Dios sabe, Dios nos pone en aprietos, Dios nos pone en pruebas, porque Él va a sacar de nosotros un resultado. Dios sabe, dice: a este lo tengo que poner en esta apretura, porque sé que de esta apretura yo voy a sacar algo.
Y es que si somos ovejas de su prado, le voy a decir, una oveja solamente puede dar lana. Usted agarra una oveja, la agarra de una pata, vean, los corderos, las ovejas son la cosa más inofensiva del mundo. Usted trate de hacerlo con una cabra. ¿Alguien ha recibido algún tope de cabra? Yo he recibido topes de cabra, literal. Ellas, si te agarran desprevenido, te van a dar. Pero las ovejas no. Son una naturaleza diferente. Yo sé que la hermana Andrea está diciendo, ya va a contar esa historia. Ella siempre, ella me lee la mente. Hace muchos años, cuando ellas estaban pequeñitas, fuimos a una finca, a una granja que tenía un tour, era turística, ¿verdad? Y uno veía cómo es la vida en las granjas. Y ella vio a un corderito y quería darle leche a un cordero. Entonces me dijo, papi, me regala plata para comprar el chupón de leche, que ahí lo vendían. Y yo le di la plata y ella fue con su chupón de leche y ella iba así, con el chupón de leche, ¿verdad? Lo llevaba así. Cuando de repente dice ella que una cabra tiró las patas sobre la barda, sacó la cabeza y le mordió la chupetilla. ¡Au! Y la jalaba y hacía y la volvía a agarrar con los dientes y jalaba y hacía hasta que le vació toda la botella de leche. Y me vuelve a ver Andrea y me dice, papi, ¿vio qué mala crianza? Y yo le dije, ya sabe lo que siente su pastor. Su pastor, porque venimos y yo quiero ser pastor de ovejas nada más. Pero de vez en cuando la naturaleza de una cabra sale por ahí a pelear, a defenderse. Sale ahí con esa naturaleza, con ese temperamento. Pero el cordero no es así. Cuando ella fue a ver al cordero, los corderitos estaban quietos, ella los acariciaba, mansos. Por eso Cristo se tipificó a sí mismo como un cordero. Y es glorioso pensar que la paloma de los cielos, el Espíritu Santo, descendió al cordero porque tenía la naturaleza correcta y fue precisamente la paloma de los cielos, el Espíritu Santo, quien guió al cordero al Calvario para morir por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero entonces, de lo que estamos hablando es de que usted viva un versículo. Le decía yo, la oveja, usted agarra una oveja, vea cómo las trasquilan, las agarran de una pata, las cuelgan de cabeza y ellas se quedan ahí. No patean, ahí están colgando, las agarran y se veían todas gordas con la lana y luego terminan siendo flaquitas, ya sin nada de lana. Ellas dan su lana. Y les quitan la lana y ellas le vuelven a crecer y les vuelven a quitar. Porque es el atributo de un hijo de Dios. El atributo de un hijo de Dios es amar. El atributo de un hijo de Dios es perdonar. No es un atributo de un hijo de Dios guardar rencor. Esa es la naturaleza de una cabra. Esa no es la naturaleza de un cordero. La naturaleza de un hijo de Dios es perdonar, es amar, es servir a Dios. Y son cosas de las que estoy hablando. Yo les conté eso de Mateo 5:44 para que comprendieran que ese versículo se hizo vivo en mí. Hay 1,000,000 de versículos que tengo que cumplir. Pero estoy hablándoles de ese porque se vivificó en mi vida. Dios me puso en un aprieto. Dios permitió que hubiera una crítica, que se diera una crítica y para colmo, era una crítica que me indignaba porque no era cierta, porque era injusta. Entonces, Dios permitió esa crítica porque sabía que tenía que sacar la lana de esta oveja. Entonces, cuando me vino a mi corazón Mateo 5:44, cuando Él me lo muestra y me dice, esta es tu oportunidad de cumplir este verso. ¿Cuándo? ¿Tienes muchos enemigos? Yo no ando buscando enemigos. Entonces, ¿cuándo ibas a tener la oportunidad de cumplir este verso de la Biblia? Si no, ahora. Y lo comprendí. Y eso despertó en mí ese superpoder. Critíqueme, ódieme, golpéeme, ultrájeme, persígame. Yo solamente lo voy a amar más. Porque esa palabra se hizo real en mi corazón. Se vivificó. Y así podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar del bautismo. Tiene que ser vivificado en la persona. No es algo que usted tenga que hacer porque los demás lo hicieron. Tiene que ser algo donde usted quiere hacer esa confesión delante de todos de que usted ha creído en el Señor. Porque repetimos, nosotros no creemos en un bautismo. Usted no es bautizado
Usted no es salvo por el bautismo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Si usted piensa que usted es salvo por haberse bautizado, entonces fue salvo por la obra de haberse bautizado, y no es así. Nosotros no nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque hemos recibido salvación. Es un testimonio de que hemos recibido salvación. Entonces, bajo esta revelación nos es vivificado el bautismo, la santidad, el ayuno, el diezmo, la oración, el perdón, el servicio. Esas cosas nos tienen que ser vivificadas. No algo que usted haya entendido, sino que algo que ha sido vivificado en usted. Piense por un momento en Moisés. Moisés tuvo una revelación de Dios para su vida. Cuando él se encontró con él, creo que es en Éxodo 4:17, dice, creo que no lo tenemos ahí, dice que Dios le dijo a Moisés, cuando le estaba diciendo, tú vas a ir a liberar a mi pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Empezó a ponerle excusas. Manda a aquel, ese sí sabe hablar, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, se me olvidó el idioma. Empezó a presentarle excusas y excusas y excusas. Y Dios le puso atención a las excusas, ni las volvió a ver. Así que venga usted y dígale a Dios, es que no puedo, tengo que trabajar, no tengo para los pases para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, es que la esposa que tengo es como un serrucho eléctrico, es que ese esposo es insoportable, Señor, no puedo ser un cristiano en esta familia. Póngale la excusa que usted quiera, Dios no le presta atención a sus excusas. No le presta atención, ay, pero qué malo Dios, no, qué bueno Dios, porque Él quiere sacar de usted un resultado. Ya se los he dicho muchas veces, cuando Cristo venga, ¿qué es lo que viene buscando? Carácter. Y usted tiene una falta de carácter. Y con esa falta de carácter, cuando usted ve, cuando venga Cristo, es que vieras Cristo que no pude vivir toda tu palabra porque me pasó esto y esto y esto. Cristo viene buscando falta de carácter. No, Él no le va a prestar atención. Él viene buscando carácter. Así que Dios no le puso atención a las excusas de Moisés en Éxodo 4. Como que es irracional este Dios, ¿verdad? No, es que Él dice, si me siento a hablar de las excusas, nos va a dar año nuevo y no hacemos nada. Él tiene que avanzar con su obra. Así que Él no le está prestando atención a lo que está hablando, nada más le ve a Moisés que está moviendo los labios, ni le está escuchando. Y vuelve a ver la mano y dice, Moisés lo interrumpe y le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Ah, listo. Con esa vara tú vas a hacer mis maravillas. Y es que, lo hemos dicho otras veces, pero hay que rescatarlo. Muchas veces pensamos, ahora los que estamos evangelizando, que tenemos que tener tratados bíblicos, que tenemos que armar un gran grupo. Todos deberíamos estar sirviendo al Señor, todos deberíamos estar alcanzando almas, porque ese es el propósito para nosotros en la tierra, no la operación arroz y frijoles. Eso es temporal. El arroz y los frijoles pasarán. Su palabra nunca pasará. Pero también podemos pensar, es que no podemos evangelizar Grecia porque no tenemos un gran grupo, somos gente sin preparación, no tenemos los materiales y nos faltan recursos, y allá la denominación tiene grandes programas evangelísticos. Les voy a compartir algo que nos muestra la palabra. Dios le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y lo que tenía era un palo, una vara. Y lo que Dios le dijo a él es, con esa vara tú harás mis maravillas. Ya te equipé. Listo. ¿Qué? Ya estoy equipado, Señor, ya tengo todo lo que ocupo. Sí, es ese palo. Listo, con eso vas a ganar. Y es que Dios, eso es lo que hace. Fíjense que Dios, como lo decía hace unas semanas en un culto de oración, a Dios lo que le interesa es ver su disposición. Dios dice, ¿qué es lo que tienes? Hizo lo mismo, fíjese que con Sansón, cuando le aparecieron aquellos 1000 filisteos, Sansón no dijo, es que me voy a esconder, porque ellos vienen con armas, vienen con escudos, con lanzas, con espadas, con corazas, 1000 contra 1. No, Sansón era un atrevido, era un osado, dijo, ¿con qué les doy? ¿Con qué les doy? Y él vio, lo único que encontró a la mano fue un hueso, una quijada de burro.
Una quijada de asno ahí tirada. Él agarró la quijada y Dios dijo, eso es suficiente. Y él golpeó con esa quijada. Ahora la unción de Dios estaba en Sansón y la unción de Dios que estaba en Sansón estaba en el hueso. Porque ese hueso se pudo haber quebrado al primer golpe. Pero rompió un escudo, quebró una espada, rompió una lanza y luego otra y luego otra. Y él terminó venciendo a 1000 filisteos por el poder que estaba en su fe, que estaba en ese hueso. Él dijo, con esto les voy a dar, y Dios dijo, con eso vas a ganar, eso es suficiente. Lo mismo que le dijo a Moisés, con esta vara tú harás mis maravillas. Y cuando Faraón veía que Moisés venía con esa vara, se agarraba la cabeza, decía, ahí viene otra vez con esa vara. Con esa vara hirió las aguas. Cuando sacudió esa vara vinieron plagas. Cada vez que Moisés levantaba la vara, se agarraba la cabeza a Faraón y decía, ahí viene de nuevo. Él no podía ver esa vara. Y no me voy a desviar porque otras veces he hablado de la vara de Aarón. No me voy a desviar de esto. Pero lo importante es que lo que usted tiene es suficiente. En otra ocasión, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda cosa, les doy un tercer testimonio. En una ocasión Cristo predicó un tremendo mensaje en las montañas. Las multitudes iban a buscarlo a él al monte, a la montaña. Y un día ya era tarde. Y le dicen los discípulos, Señor, despídelos porque ya va siendo hora de cenar. Ya casi es hora de comer. Yo creo que usted entiende eso, hermana Wilmara, ¿verdad? Les dice, despídelos porque ya va siendo hora. Y les dice, que el Señor les contesta, vea, imagínense, hermana, le dice, dale vosotros de comer. ¡Qué bonito! Dale vosotros de comer, le dijo. Y los discípulos volvieron a ver que eran como 4,000 hombres, sin tomar en cuenta a las mujeres y a los niños. Y dijeron, Señor, ni con 200 denarios podríamos dar de comer a esta multitud. ¿Cuál fue la pregunta del Señor? ¿Qué es lo que tienen?, dijo él. Y apareció un muchachillo cargando unos cuantos panes y unos pocos peces. En una canasta, un niño llevaba una canasta, como decir Benjamín, que llevaba una canasta ahí con un poquito de pan y algo de peces. Y él dijo, con eso van a comer todos. A Dios no le preocupa. Él es infinito en recursos, pero Él necesita preguntarte qué es lo que tienes. Y usted tiene que darle lo que usted tiene. Usted no puede ser miserable con Dios. Usted tiene que derramar su corazón delante de Dios. Usted tiene que darle su vida a Dios. Usted no puede darle, le voy a decir algo, algunos le dan a Dios el domingo por la mañana. Y lo que reciben en su vida es el resultado solo del domingo por la mañana. Pero si usted le pudiera dar el lunes, y luego el martes, y luego el miércoles, y darle cada día, y vivir todos los días en su presencia, le pasaría lo que le pasó a Josué. Dios le dijo a Josué, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nada te podrá hacer frente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Así que mañana lunes, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar para esforzarnos y ser valientes. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Y Él va a ser el Dios que nos da victoria no solamente el domingo, pero también el lunes, martes, miércoles, hasta el próximo sábado, todos los días. Un Dios con promesas 24/7. Moisés tuvo una revelación de lo que Dios le dijo de su vara. Dios le dijo, con esta vara tú harás mis maravillas. Dice Éxodo 4:17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así que cuando Moisés está delante de Faraón y todo su ejército, ¿cómo voy a vencer este reino, este imperio? El imperio más grande que había en la tierra en ese tiempo. El Espíritu Santo te recordará todas las cosas. Dios habló a su corazón, con esta vara. Y él golpeó las aguas y las aguas se convirtieron en sangre. Con esta vara, cada vez, siempre recordó la promesa que Dios le había dado. Esa promesa, ese verso de la Biblia se había hecho rema, se había hecho vida, se había vivificado dentro de él. Así que, en este tema de esta mañana, el primer propósito de Dios es darse a conocer, es revelarse. El segundo es tener la preeminencia. Y Él va a tener la preeminencia cuando Él esté en su posición de cabeza, gobernando. Cuando estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos.
Pero una buena forma de introducirnos en esa voluntad de Dios, en ese gobierno de Dios, es encontrándonos en la palabra. A mí siempre me gusta hacer ese ejercicio de Mateo 24. Dice Mateo 24, dice varias cosas. Dice que algunos se entregarán los unos a los otros. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también dice, mas el que persevera hasta el final, ese será salvo. ¿Dónde se ve usted? ¿Peleando los unos con los otros? ¿Enfriando su amor por causa de la maldad que hay en el mundo? ¿O se ve perseverando hasta el final? Usted tiene que verse en las Escrituras. Y si usted se ve en un versículo y luego en otro y luego en otro, un día va a encontrar ese versículo. Hay un versículo que usted va a caminar, usted va a desfilar y usted se va a gozar con ese versículo. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y ella se ha preparado. Se ha preparado verso tras verso, día tras día, paso tras paso, cumplidores de la palabra. Gente que está viviendo, experimentando la palabra, que la palabra está siendo vivificada dentro suyo, no con un entendimiento natural, pero una vivencia espiritual, una verdadera revelación. Podemos ver el segundo propósito de Dios, Dios teniendo la preeminencia. Si usted puede sumergirse en la experiencia de cumplir la palabra de Dios, Dios está teniendo la preeminencia. Y nos queda un tercer propósito. El primero era, vamos a ver, estudiantes, manifestarse, darse a conocer, revelarse. El segundo era tener la preeminencia. Pregúntese por un momento, ¿Dios tiene la preeminencia en mi vida? Y algunos, hoy puedo oír el corazón de algunos diciendo, a veces sí, a veces. Otras veces yo hago lo que quiero hacer. Cristo no hizo lo que quería hacer. Él dijo que esta copa pase de mí, si es posible, ¿verdad? Dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. También Él dijo, por esto me ama el Padre. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre primero. Vea el carácter de Cristo, que es nuestro ejemplo. Usted dice, a veces sí lo hago, a veces sí tiene la preeminencia. Eso sería decir como que a veces mi esposa sí es mi esposa y otras veces no. No vale, ¿verdad que no? ¿Usted aceptaría eso, hermana Lisbeth? Que su esposo sea a veces su esposo, pero otras veces no lo sea. No, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Correcto. O sea, el tipo de compromiso que hacemos con Dios es un compromiso eterno y permanente. Vea, Cristo dijo, el que oye mi voz, Mateo 5, el que oye mi voz y crea al que me envió, ha pasado de muerte a vida. No dice, hoy domingo pasó a vida, pero mañana que es lunes, cuando vaya al trabajo, va a pasar a muerte otra vez. No dice eso. El que oye mi voz y el que oye mi voz y crea al que me envió, ha pasado de muerte a vida. También dice una de las epístolas, me parece que es de Pedro, que dice que Él nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de su luz admirable. No dice que hoy estamos en luz y mañana en oscuridad. ¿Comprenden? La palabra del Señor advierte que el hombre de doble ánimo es fluctuante en todos sus caminos. Es una advertencia seria que nos hace la palabra para ser perseverantes, para tener un compromiso y decir, no, yo me he comprometido con esto. Pregúntese usted, ¿cuántos tienen 10 años de ser cristianos? Por lo menos, levanten la mano, ¿quién tiene 10 años de ser cristiano? Muy bien. ¿Es usted más santo de lo que fue hace 10 años? ¿Sigue siendo la misma persona? ¿Sigue teniendo el mismo mal carácter? Porque si es así, estamos estancados y no estamos avanzando. Y la obra de Dios es, lo que leímos la semana pasada es, el que sea santo, santifíquese todavía. Tenemos que seguir avanzando, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora, para el tercer propósito, que es, como ustedes bien lo dijeron, la restauración del reino,
tenemos que decir que de la misma forma que el primer Adán dio su vida por ella, Eva, siendo una sombra de la iglesia de Cristo, el postrer Adán, que es Cristo, restaurando a su Eva y a su esposa a la vida original, la está llevando a la vida original, restaurado antes de la caída. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, verso 45, para los que dicen, ¿cómo? ¿Por qué comparan a Cristo con Adán? Tal vez muchas veces no hemos entendido eso. La Biblia habla de dos Adanes, el primero y el postrero. Y vea lo que dice, en 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿qué significa la palabra postrer? El último, dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Voy a expresarlo de esta forma, amigo. Siempre me ha gustado. Ustedes oyeron hace unos minutos, oímos por ahí un berrinchillo, ¿verdad? Ahí de campeonato. Nada más estaba ejercitando los pulmones, desarrollando la capacidad pulmonar, eso fue todo. Pero eso que ustedes oyeron ahí es un mensaje predicado. Lo es. Dice la palabra de Dios que así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¿Cómo es que traemos la imagen del terrenal? En nuestro primer nacimiento. Vea usted un bebé. Hermana Juliana, vea usted un bebé. Un bebé, cuando tiene hambre, cuando le duele algo, cualquier cosita que quiera, aprieta los puños. Se pone negro como un caimito, o rojo. ¡Ah! Grita. Y salen corriendo y dicen, uy, qué mala crianza, pero ¿qué le pasa a este bebé? Parece que lo están matando, dice. Y él llora porque quiere que le cambien el pañal, o él llora porque quiere leche. Ese es el temperamento del primer nacimiento. Hemos traído la imagen del terrenal. Quiero que me atiendan a mí primero. Es una naturaleza carnal. Eso es lo que todos, no ese bebé precioso que ahora estaba llorando, todos nosotros nacimos en ese primer nacimiento. Todos nacimos coléricos, impacientes, bravos. Todos nacimos con esas características. Todos sentimos envidia, todos sentimos celo. Todos nacimos en ese primer nacimiento carnal. Pero la buena noticia es que no se conforma con eso la palabra. Dice, así como trajimos en ese primer nacimiento la imagen del terrenal, así también traeremos en el nuevo nacimiento la imagen del celestial. Eso es una buena noticia para nosotros. Por medio de Cristo en nosotros, por medio de su palabra viva en nosotros, tenemos promesa de un nuevo nacimiento. Como les dije ahora, cuando la revelación de Jesucristo viene a usted personalmente, eso es su nuevo nacimiento. Usted nace, usted tiene un nacimiento espiritual. Usted ya no quiere aquella naturaleza pecaminosa, ya no quiere esa naturaleza que le trae, que lo lleva al pecado, que lo lleva a la desobediencia. Ahora usted quiere una vida diferente. Por eso estamos en la iglesia. También dice la palabra de Dios en Romanos 8:29, dice, para que ustedes vean cómo lo que es ir teniendo la preeminencia. Este texto que leímos de 1 Corintios 15, lo que dice es que Él va a alcanzar la preeminencia, que tenemos que traer la imagen del celestial. ¿Quién es el postrer Adán? Leímos en devuélvase por favor a 1 Corintios 15, 45. El verso 47, ponga el 47. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, ¿qué dice? El Señor es del cielo. El postrer Adán es el Señor Jesucristo. Ahora sí, volviendo a Romanos 8:29. Porque tenemos que traer la imagen del celestial. Dice Romanos 8:29.
porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Vea, tenemos que traer la imagen de su Hijo, la imagen del celestial, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vea la obra de Dios en nuestra vida. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La promesa de restauración del reino. Me parece que es en el capítulo 1 de Hechos, cuando los discípulos de Cristo le hacen una pregunta a Cristo resucitado. Y le dicen, ¿restaurarás el reino? ¿Y qué les contestó Cristo? No os toca a vosotros conocer las sazones que Dios ha dispuesto y que está en su sola potestad. Es decir, Dios sabe el día y la hora. Mas recibiréis poder, seréis investidos del poder de lo alto. Les dieron la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la victoria? Recibir el Espíritu Santo es la victoria. Y encontramos que en esta restauración del reino hay promesas que se tienen que dar. Yo recuerdo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, 19 al 23, dice que el anhelo ardiente de la creación a una es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice que toda la creación fue sujeta a vanidad. Estas palabras, cuando son habladas en este español arcaico, antiguo, parece que cuestan ser entendidas. Pero vea lo que significa vanidad, lo que es vano. Vanidad no es lo que entendemos en esta cultura occidental. En esta cultura occidental, vanidad es mirarse al espejo, es cómo me veo, es tener ese cuidado, ¿verdad? No es eso de lo que habla la Biblia. Cuando dice que toda la creación fue sujeta a vanidad, quiere decir que fue sujeta a tiempo, que fue sujeta a lo que es vano, a lo que se va a acabar un día, a muerte es lo que quiere decir. También dice que la creación misma será libertada de la corrupción, que eso es muerte. Cuando su cuerpo muere, se corrompe, los gusanos se lo empiezan a comer. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El reino, la restauración del reino, tiene que ver con un resultado final de Dios en usted, en mí, de Dios, como dijo el texto de Colosenses, Jesucristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es Dios viniendo como el Padre, manifestándose en un cuerpo de carne como el Hijo, y luego derramándose como el Espíritu Santo en un pueblo. Estamos hablando de plenitud sobre plenitud. ¿Notaron ustedes? Yo les dije a ustedes, recuerden un verso que les leí, creo que era Colosenses 2:9 fue, que dice que en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Ve qué interesante. Cuando nosotros estudiamos la Biblia por intelecto, nos vamos a equivocar. Les voy a contar una historia. Y espero que esta historia les ayude. Quiero que sepan que lo estoy contando con todo mi amor para poder ayudarnos. Con el mejor deseo de mi corazón. Cuando usted estudia la Biblia sin entendimiento, sin revelación, usted puede llegar a concluir cosas que no están en la Biblia. Ahora, si usted tiene una duda sobre algo que dijo Eric, lo mejor que puede hacer es preguntarle a Eric qué es lo que quiso decir. El autor de esta Biblia es Dios. Hay que preguntarle a él qué es lo que quiso decir con su palabra y no interpretarla. ¿Comprenden? Dice la palabra de Dios que en él habita la plenitud de la divinidad. Lo que quiere decir que Dios, el Padre, aquella columna de fuego que caminó en medio de su pueblo guiándolos en el desierto, que era columna de fuego en la noche, columna de nube para hacer sombra en el día. Esta columna de fuego se encarnó, se hizo carne. Dice la palabra de Dios que Dios se hizo carne en Jesucristo. ¿Cuánto de Dios se hizo carne en Jesucristo? En él habita toda
la plenitud de la divinidad. Ni una gotita de Dios estaba fuera de Cristo. En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Creo que es Timoteo, en una de sus epístolas, que dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiero ser muy claro, no dice la segunda persona de la Santísima Trinidad fue manifestada en carne. Dice Dios fue manifestado en carne. Es como dice la Biblia. La pregunta es, ¿cuánto de Dios? Según Colosenses, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuánto de Dios? Toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Luego usted puede ir a su casa y leer el capítulo 1 y 2 de Efesios. Al final del capítulo 1 dice la palabra del Señor que Él puso toda la plenitud en la iglesia y la puso por cabeza, y puso por cabeza a Cristo. Y dice que todo el enemigo está por debajo de sus pies. Así que lo más alto de Satán está debajo de sus pies. Lo más temible, lo más monstruoso, lo más terrible de Satán está debajo de sus pies. Pero arriba del cuerpo está la cabeza, en su posición correcta, Cristo gobernando la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces lo que estamos viendo es un vaciamiento de la plenitud. Dios se vació en Cristo, y Cristo, por medio de la ofrenda expiatoria de la cruz del Calvario, se vació en su iglesia. Voy a tratar de explicarlo un poquito más detallado. Cuando el ángel le habló a María y le dijo: bienaventurada, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Cuando le dice, lo que en tu vientre nace es del Espíritu Santo, es Mateo capítulo 1. Encontramos que Dios, el Espíritu Santo, vino y formó una célula en el vientre de María. Y en esa célula Él puso tanto el óvulo como el espermatozoide. Todo era Dios. María no puso un óvulo, no dice nada. Dice que el Espíritu Santo hará sombra en tu vientre. Dios formó la célula. Y dentro de esa célula, la vida que estaba ahí, usted sabe, usted agarra a un perro y puede ver su célula, el ADN, la ciencia ha desentrañado los misterios del ADN, y ellos han encontrado cadenas, eslabones, y pueden decir, esto le pertenece, es el ADN de una rana, este es el ADN de un mono, este es el ADN de un ser humano. Ellos pueden verlo. Ellos dicen, este es el ADN de un hombre caucásico de ojos azules, este ADN es de una mujer trigueña de ojos café, por ejemplo. Ellos tienen todo eso bien contado. ¿Por qué les digo esto? Porque el ADN que estaba en esa célula, en el vientre de María, era el ADN de Dios, era la vida de Dios. Era la vida de Dios en el vientre de María. Y se empezaron a multiplicar las células hasta que se formó un feto, se formó un cuerpo que nació, creció y llegó a ser nuestro Redentor. Cuando ese Redentor va a la cruz del Calvario, cuando esa lanza atraviesa su costado y sangre y agua salen de ahí, aquella célula original es rota. La vida de Dios que estaba en Cristo, porque Cristo dijo, el Padre que mora en mí. ¿Comprenden eso? Cristo siempre dijo, el Padre mora en mí. En una ocasión en San Juan 14, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa clase de unidad es distinta a, por ejemplo, la unidad del matrimonio. La Biblia dice que cuando mi esposa y yo nos casamos, llegamos a ser una sola carne. Pero yo no puedo decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Gretel. Porque a Gretel le gusta la lasaña y yo prefiero los canelones. Somos diferentes, ¿se dan cuenta? Nuestra unidad es una unidad diferente a la. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También dice la epístola de San Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás, mas el unigénito Hijo de Dios, este
le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Muy bien. Entonces, en el Calvario, aquel glorioso día, aquel oscuro día en el Calvario, esa célula que había sido puesta en el vientre de María fue rota. Y la vida que estaba en ella fue liberada. Y esa vida no era otra cosa más que el mismísimo Espíritu eterno de Dios, el mismo Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando Él gritó con gran voz para dar porque dice que Él dio el Espíritu, el velo fue roto. ¿Alguien sabe lo que había detrás del velo en el templo? Ahí debía estar el lugar santísimo, ahí estaba la presencia, la columna de fuego debía estar ahí. ¿Por qué fue roto el velo? Y yo me imagino a los sacerdotes tapándose el rostro para no ver, porque el velo había sido abierto y de repente hicieron esto. No hay nada, está vacío. Es porque la columna de fuego ya no estaba ahí, estaba colgando en el Calvario por nuestros pecados, en ese hombre llamado Jesús. Esa célula de sangre fue rota y la vida que estaba en ella, ustedes saben, algunas religiones no creen en transfusiones de sangre porque citan correctamente algo que es cierto. La Biblia dice, porque la vida está en la sangre. Había una vida en la sangre de Jesús que no era vida de un hombre pecador. No era un descendiente de Adán. Él tenía el ADN de Dios. Y teniendo el ADN de Dios, cuando esa célula fue rota, la vida que estaba en esa sangre fue libertada. Y cayó sobre 120 en Pentecostés. Pero no cayó solamente ahí, cayó aquí. La palabra de Dios dice que la letra mata. Y si usted lee esto intelectualmente, esto lo va a matar. Pero dice, mas el Espíritu vivifica. Y lo que ocupamos es que Dios vivifique la palabra para nosotros, para que sea cierta. Les decía esto por esta razón. La plenitud de Dios, del Padre, se derramó en Cristo. La plenitud de Cristo se derramó en la iglesia por esta operación que les estoy explicando. ¿Qué ha pasado con el entendimiento intelectual? Recuerden que Cristo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo, porque revelaste esas cosas a los pequeños y se las escondiste a los sabios y entendidos. Los sabios están aquí arriba, tratando de entender a Dios, y Dios se hizo pequeño para venir en medio de nosotros. No lo pueden ver allá arriba porque Él está aquí abajo, porque es un Dios que se esconde en la simplicidad y se revela, se esconde y se revela. Es lo que mostramos, lo que encontramos en la Biblia, que Él se esconde y se revela. Que escondiste estas cosas de los sabios. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que el entendimiento del hombre ve en Dios el Padre a una persona diferente de Dios el Hijo y una persona diferente del Espíritu Santo. Cuando la Biblia no dice en ningún lugar que Dios son tres personas. La Biblia no dice, la palabra Trinidad no existe en las Escrituras. La palabra Trinidad es el resultado de un proceso filosófico y religioso 300 años después de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Los hombres injertaron el credo de la Santísima Trinidad 300 años después, 3 siglos después de que Cristo muere en el Calvario. Y dándole fundamento a la doctrina de la Santísima Trinidad, en el año 325 después de Cristo, cambian el bautismo del nombre del Señor Jesucristo, el cual había sido el bautismo que todos los creyentes, judíos y gentiles, habían practicado, con la validación del derramamiento del Espíritu Santo, y ahora lo cambian en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Eric, ¿es que usted no cree en el Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo? Claro que lo creo, porque la Biblia nos habla del Padre, la Biblia nos habla del Hijo y nos habla del Espíritu Santo, pero en ninguna parte dice que sean tres personas.
Más bien, Dios advirtió desde el principio en Deuteronomio 6, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Él dijo, es uno. No hay un texto en la Biblia que diga que son tres. ¿Comprenden? Ahora, ¿por qué podríamos pensar que son tres? Claro, si yo vengo con un proceso mental, intelectual, y digo, vea, ahí está la palomita bajando, ahí está el hijo en el río Jordán recibiéndola, y arriba está una voz que dice, este es mi hijo amado. ¿Ve que son tres? Su proceso deductivo lo hace concluir que son tres. Y usted está tratando de entenderlo mentalmente. Pero su conclusión contradice la conclusión que Dios da, que dice, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Solamente puede ser comprendido por revelación. Dios es trino, sí, trino en manifestación. Él se ha manifestado como el Padre, Él se ha manifestado como el Hijo, Él se ha manifestado como el Espíritu Santo. Amén, es verdad. Pero no existe la palabra Trinidad en la Biblia para poder soportarla. Eso es el resultado de un credo religioso. Y ese credo religioso nació en la Iglesia Católica y se esparció en el 99% de las religiones protestantes. Les digo esto por una razón. Porque si la divinidad, si la plenitud de la divinidad se vació en Cristo, y Cristo es el misterio de Dios revelado, y la plenitud que estaba en Cristo ahora se ha vaciado en la iglesia, y ustedes viviendo la palabra, experimentando la palabra viva en ustedes, están dándole la preeminencia a Cristo en sus vidas. Lo único que puede terminar de desarrollarse ahí, la conclusión lógica es la restauración del reino. Venir, que toda la creación que está con dolores de parto venga a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tengo un par de textos más, ya vamos a terminar. En Juan 17, verso 18, dice la palabra, Cristo dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí explica, dice en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Ese es Espíritu Santo, es la vida de Dios. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Hago la pregunta, ¿podríamos decir que la iglesia de Jesucristo es uno? Podríamos concluir que los diferentes credos están trayendo una perfecta unidad en el cuerpo de Cristo. Porque este es una parte del cuerpo de Cristo, pero hay hijos de Dios en todas las iglesias. En todas las iglesias hay hijos de Dios. Podríamos concluir que la iglesia es uno hoy. La respuesta, usted la sabe, es no. No lo es. Pero lo que dice la palabra, lo que dijo Cristo es, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Un buen reflejo de lo que usted ha creído es esa capacidad de poder ser uno. Y no solamente es ser uno en el cariño, en la bondad, en las cualidades, es ser uno en la palabra. No podemos ser uno con Dios si negamos su palabra. Tenemos que creer, nuestra vida tiene que cuadrar con la palabra. Fue lo primero que dije, identifíquese con la palabra, véase en la palabra. Hay un pasaje en Juan 12:24. Hay un pasaje, lo tenemos ahí, ¿verdad? Juan 12:24 dice, de cierto os digo, Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién dijo estas palabras? Ayúdenme a predicar en esta mañana. Las dijo Jesucristo. ¿De qué estaba hablando Cristo cuando se refirió a esto? Estaba hablando de su muerte en la cruz.
de que Él tenía que morir para que viniera, para que hubiera vida. Él mismo dijo, os conviene que yo me vaya porque si no, no vendría el Consolador. Es Espíritu Santo. En otra parte, en San Juan 14, Él dice, el Espíritu que mora con vosotros y será dentro de vosotros. Estaba hablando del Padre que moraba en Él. Cristo fue el primer grano. Y el grano, cuando usted siembra un aguacate, ¿qué cosecha? Muy bien. Él fue el primer grano. Piensen en un grano de trigo. Él dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Cristo en el Calvario murió para dar mucho fruto. ¿Y será que el fruto que ha salido de ese grano de trigo que fue sembrado en el Calvario, ahora van a ser aguacates o mangos tal vez? ¿Qué cree usted, Marianela? Si se sembró trigo, ¿qué es lo que hay que cosechar? Tenemos que ser la misma imagen de Cristo, no diferentes imágenes, la misma imagen de Cristo. Cualquier iglesia que esté creyendo en la verdad, la vindicación de esa verdad es que lo que va a producir son hijos a la imagen de Jesucristo, en el carácter de Jesucristo, haciendo las cosas como Cristo las haría. Vamos a mi última cita de esta mañana. Está en Levíticos 23. Levíticos capítulo 23, en el verso 10. Yo sé que cuando es una enseñanza se hace pesado, pero espero que puedan captar lo que la palabra de Dios les quiere decir. Levíticos 23, verso 10 y 11. Podemos leer del 9 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Por primicia, ¿verdad? Y dice el verso 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día de reposo la mecerá. Esta manifestación, este ritual, está representando algo. Para que Dios bendiga los primeros frutos, la primicia significa los primeros frutos, para que Dios bendiga los primeros frutos, el sacerdote tenía que presentarlos delante de Dios y mecerlos. Y Dios iba a aceptarlo y los iba a bendecir. Toda la cosecha iba a ser bendita, iba a ser bendecida. Es la gavilla de los primeros frutos. Usted puede estudiar mucho esto también cuando estudiamos en las festividades de Israel. Está la fiesta de las cosechas. Ahí se puede estudiar a fondo. Pero lo interesante es que Cristo fue el grano que fue enterrado, murió y dio. El primer grano que maduró fue enterrado, murió para dar mucho fruto. A principios del siglo XX, el ministerio que inspiró este mensaje, el del hermano William Branham, fue un hombre con poca educación, si acaso sacó el séptimo, fue al primer año de colegio nada más. Aprendió escasamente a leer y escribir. Pero en ese pequeño ministerio, Dios trajo discernimiento de los secretos del corazón. Hubieron miles de testimonios de sanidad y se registraron 5 muertos resucitados y algunas profecías mayores. ¿Qué era él? ¿El fin de la historia? No, él era solamente el principio de la historia. Él era un grano que maduró, pero vienen otros granos a madurez. Cada uno de nosotros, con la misma revelación, con el mismo poder, con el mismo carácter, con la misma santidad, con la misma vida de Cristo, tenemos que llegar a alcanzar madurez. El grano debe madurar. Cristo murió en el Calvario para traer la misma vida de Cristo en su iglesia en el tiempo final, en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha.
Y van a haber cosas mezcladas. Ustedes ya saben la parábola del trigo y la cizaña. Y dice que el señor del campo dijo, no lo corten, esperen a que llegue el tiempo de la siega. Y cuando corten, separen el trigo de la cizaña. Y la cizaña la van a atar en manojos, lista para el fuego. Más el trigo lo van a llevar a mi granero. Ese es un tipo del rapto de la iglesia. El punto importante es que en el misterio de Dios, hay tres propósitos. Él quería manifestarse, darse a conocer, revelarse, y lo hizo por medio de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. El postrer Adán, que quería traer de vuelta a Eva, a su iglesia, a una restauración. ¿Cómo lo va a hacer? Después de revelarse, usted, bajo esa revelación, ahora que la revelación de Jesucristo ha venido a usted mismo, al vivir la palabra, le está dando a él la preeminencia. ¿Y qué es vivir la palabra? Así es, yo lo leí, lo entendí y lo creo. No, es vivir la palabra. La expresión de su vida. ¿Qué es lo que dice Tesalonicenses? El mismo Dios os santifique por completo, cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, alma y espíritu, perdón, ese es el orden. Cuerpo, es más, él lo dice al revés en la Biblia, perdón, dice espíritu, alma y cuerpo, es como lo dice. El mismo Dios de paz os santifique por completo. La obra que está prometida para la novia de Jesucristo es que ella va a creer la palabra y la vida de Cristo va a venir a ella, y esa vida va a mostrar los frutos que tuvo Cristo, el mismo carácter y también el mismo poder. Ahora, mucha gente está buscando el poder, pero el poder es solamente resultado del carácter. Es más, poder sin carácter es satánico, es del diablo. Usted no puede tener el poder de Cristo sin tener el carácter de Cristo. Cuando usted cree la palabra y se convierte en alguien, usted es la palabra viviente de Dios. La palabra está caminando, la palabra está hablando, la palabra está testificando, la palabra está vistiendo, la palabra está amando. ¿Creería usted que la palabra está odiando? No se le puede decir amén a eso. Podría decir, la palabra está amando, amén. La palabra está perdonando, amén. La palabra está marchando, la palabra está avanzando al encuentro de Jesús. Todos ustedes recibiendo la palabra y viviendo esa palabra, no intelectualmente, sino vivencialmente, algo real, algo vivo, algo que ha calado, algo que usted lo experimenta. Cuando usted pueda decir, como dijo el hermano Eric, ya tengo mi superpoder. Cuando usted tiene esa revelación, oféndame, atáqueme, haga lo que quiera, yo lo voy a amar. Eso fue lo que es, y eso tiene que cuadrar con el carácter de Cristo en el Calvario. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cualquier cosa que sea revelación de Jesucristo en nuestra vida nos va a hacer parecernos más a Jesucristo. Y Él va a tener la preeminencia. Y en ese desarrollo, cuando el cuerpo de Cristo venga todos juntos a esa unidad, entonces el reino será restaurado. El reino será completamente restaurado cuando entre el último predestinado y entre a vivir la palabra viva, la palabra hablada, la palabra ungida, a vivirla, a experimentarla. Usted puede ser una persona religiosa y desperdiciar años de su vida en una buena religión que no le va a dar nada en Cristo Jesús. Observancias religiosas no le van a dar nada, pero una vivencia de la palabra lo pone en camino a la vida eterna, le da la vida eterna y lo pone en camino al encuentro con Jesús. Mi recomendación en esta mañana es, chequéese por un momento. ¿Cristo le ha sido revelado? Toda revelación que venga a usted tiene que cuadrar con la Biblia, no puede ser contraria a la Biblia. Todo lo que usted crea de Cristo tiene que cuadrar con la Biblia, porque Cristo dijo, vosotros, ¿cómo fue que dijo? Él explicó y dijo, escudriñad las Escrituras,
porque vosotros pensáis que en ella está la vida eterna, y ella da testimonio de mí. Usted no puede encontrar nada de Cristo fuera de la palabra. Él va a cuadrar con la palabra porque Él es de la palabra. Listo. Propósito número 1, que Dios se revele a usted. ¿Cómo se reveló Él? ¿Quién es la revelación de Dios? ¿Quién es el misterio de Dios revelado? Es Jesucristo, el único mediador, en el que habitó toda la plenitud, el que es la imagen del Dios invisible. Vea, estoy cerrando el mensaje. ¿Se ha revelado a usted? Sí, hermano, se ha revelado a mí. ¿Y su revelación cuadra con la palabra? Pues un poquito. No, Él va a cuadrar perfectamente. Número 1. Número 2. Ahora, ¿qué hace usted con esa revelación? Esa revelación lo está llevando a una vida distinta, a una vida diferente. Su comportamiento, su vida ha cambiado. Porque potencialmente hablando, la revelación de Jesucristo en usted se convierte en su nuevo nacimiento, lo lleva a un nuevo nacimiento. Cristo teniendo la preeminencia. Ahora, Andrea anda ya por Pavas y Lisbeth está acá por el Mesón y la hermana Gretel anda por la Sabana y el hermano Víctor anda por San Carlos. Pero Cristo está caminando en esos pies, viendo en esos ojos, hablando en esos labios. La conducta de ellos cuadra con la vida de Cristo, que cuadra con la palabra. Cristo está teniendo la preeminencia, el primer lugar. Y a partir de ahí es cuando podemos ver a los hijos de Dios manifestarse. Cuando veremos que toda la creación está gimiendo con dolores de parto porque quiere ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Les voy a decir algo. Cada ángel en el cielo, cada criatura viva en este plano terrenal, todo está esperando a que usted y yo demos la talla. Aún la novia durmiente está esperando a que usted llegue a la talla. Todo está esperando a que el creyente llegue a ser lo que la palabra de Dios dice que es. Y Dios no se desdice de la palabra. Usted tal vez ve a su hijo o a su hija adolescente más desobediente que nunca. La Biblia dice os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido. Dios dice que vencieron. Lo que pasa es que Dios ya vio el final de la película, usted todavía no lo ha visto. Pero Dios sabe lo que está hablando. Dios sabe lo que está hablando. Dios habla de vencedores, Dios habla de una iglesia. Tal vez usted dice, la iglesia está peor que nunca. Yo no veo santidad, veo mundanalidad por todos lados, no hay temor de Dios. Tal vez usted ve eso. La palabra de Dios dice que un día se oirá decir por la palabra, gocémonos y alegrémonos porque ella se ha preparado, sin mancha y sin arruga. Pero ¿quién es ella? A la que Cristo se le ha revelado, la que ha recibido la preeminencia de Cristo, el gobierno de Cristo en su vida, y la que va a manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese, mis hermanos, es el misterio de Dios revelado. Jesucristo es el misterio de Dios revelado. Dios los bendiga. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie.